Vale, bienvenidos de nuevo a una nueva clase de moral, la mejor asignatura que vais a tener con diferencia. Y vamos a continuar, sí, creo es la mejor. Vamos a continuar con el punto, los diversos tipos de objeto de la voluntad, ¿vale? Es un poco insistir sobre lo que veíamos ayer, pero bueno, para ir como profundizando un poquito más, ¿vale? Hay dos objetos de la voluntad, ¿vale? Está el que llamamos directo, que es el que explicábamos ayer, y luego os voy a explicar el indirecto, ¿vale? El directo sería que nuestra voluntad puede querer directamente tanto el fin, que es el bien honesto y el bien placentero, como el medio, que es el bien finalizado, lo habíamos llamado, ¿vale? Entonces, fijaos, en modo primario, la voluntad lo que quiere, decíamos, que es lo querido en sí mismo, dijéramos, por nuestra voluntad, es el fin, con mayúsculas, si queréis ponerlo con mayúsculas, ¿no? El fin que significa tanto el bien honesto como el bien placentero, ¿vale? Y entonces, sencillamente podríamos decir que este es el fin, con mayúsculas, de la voluntad en sentido estricto, ¿vale? Pero por otro lado está el bien finalizado o medio, que en modo secundario también es un fin, o sea, sigue siendo un fin de nuestra voluntad, sigue siendo querido directamente por nuestra voluntad. Por eso es en el sentido más largo del término fin, pero también es un fin. Quiere decir, por eso no podemos justificar nunca ningún fin, ninguna acción finalizada usando cualquier tipo de medio, ¿vale? Aunque el fin sea muy bueno, pues decimos siempre, el fin no justifica los medios, porque los medios pueden ser muy malos, ¿vale? Entonces entonces, por eso decimos que una persona puede llegar a ser mala, porque aunque tenga buenas intenciones, ¿vale? Quiera fines muy buenos, muy honestos, no sé, construir un hospital para la gente necesitada, pues los fines no pueden ser justificados con medios malos como matar a la gente, robar a los bancos, no sé, ¿no? No podemos hacer lo que nos dé la gana para alcanzar los fines buenos. Y luego está otro tipo de objeto que no es directo de la voluntad, como este bien honesto, bien placentero o bien finalizado, ¿vale? Que son los tres objetos directos de la voluntad, pues, que es el objeto indirecto de la voluntad. ¿Y qué es esto del objeto indirecto de la voluntad? Pues la definición, os la doy ahora a continuación y os explico un pelín, ¿vale? Dice, consecuencia de la acción que no interesa ni es querida en cuanto fin o en cuanto medio, pero es prevista y permitida en cuanto inevitablemente ligada a aquello que se quiere. ¿Vale? Entonces, tú quieres hacer algo, lo que sea, ¿vale? Tienes un objetivo, un fin, claramente. Y luego, consecuencia de eso que vas a hacer, sabes, prevés, permites, ¿vale? Lo toleras, pero lo toleras aunque realmente no lo deseas, ¿vale? No lo quieres. Toleras algo que va a pasar como consecuencia, efecto colateral, podríamos decir así, ¿vale? Que no te interesa en realidad, o sea, tú no quieres que eso suceda. Si pudieras evitarlo, incluso lo evitarías, ¿no? Luego lo explicaremos más con calma cuáles son las condiciones un poco en algunos de estos principios que vamos a estudiar más adelante, ¿vale? Pero tiene que ver mucho con este concepto de objeto indirecto de la voluntad. Entonces, no me interesa ni es querido eso que va a suceder como consecuencia, ni como fin, porque no lo quiero en sí mismo, ni como medio. O sea, medio bien finalizado para conseguir otra cosa. O sea, que no está ni en la previsión de fines que yo quiero, ni en la previsión de medios que a mí me gustaría utilizar para llegar a conseguir mi fin, ¿vale? Entonces, podemos poner varios ejemplos de estos, luego os los pondré más adelante, pero para que me entendáis, ¿no? Lo que voy diciendo ahora, pues, por ejemplo, un aborto indirecto, o sea, un aborto indirecto en el cual tienes a una persona que tiene un cáncer y entonces le tienen que someter a una quimioterapia y como consecuencia de la quimioterapia pues pierde a su bebé, ¿no? Y esta mujer, pues oye, no quiere perder al bebé, no quiere, si tuviera otra oportunidad de curarse de su cáncer, pues la usaría, ¿no? Y bueno, luego entraré un poquito más en profundidad, ¿vale? Pero para que entendáis por dónde voy. Luego, por otro lado, el autor de nuestro manual distingue entre acciones voluntarias ilícitas y acciones voluntarias imperadas. Es importante también esta distinción, no solamente la hace él, sino que esto viene de Aristóteles, pero bueno, para que vaya viendo un poquito de claridad, porque luego me voy a meter en lo que es más a nivel interior, entonces distinguimos, ¿vale? Acciones voluntarias ilícitas son las interiores, dijéramos.
Y luego las imperadas son aquellas como más exteriores o más que exteriores en las que se utiliza una facultad distinta a la voluntad, ¿vale? Ahora explico. Entonces, las acciones voluntarias ilícitas son producidas en modo directo por la voluntad, ¿vale? Es la única facultad que interviene. ¿Qué ejemplos hay ahí? Pues, por ejemplo, amar, odiar, rechazar, voluntariamente, ¿se entiende? No como sentimiento, ¿no? Sino amar, no como sentimiento, sino amar realmente que quieres, ¿no? Odiar realmente que quieres el mal de alguien y que pues es algo culpable, ¿vale? No estamos hablando aquí de la indignación de la que os hablaba el otro día, sino de un odio voluntario, ¿vale? Querer pegarle a tal persona, querer ser rico, como algo dijéramos que mi voluntad quiere, ¿no? Quiere de una forma fuerte, ¿vale? O querer que tal persona pues tenga éxito en su vida, no solamente cosas malas, sino cosas buenas, ¿eh? Entonces, ese es el principio y el fundamento de los actos imperados que vamos a ver a continuación, ¿vale? Y entonces, como son el principio y el fundamento, son los que mayor trascendencia moral tienen. Por ir al Evangelio, pues Cristo dice que del corazón del hombre pues nacen los malos propósitos, las iras, las divisiones, las perversiones de todo tipo, ¿no? Entonces, un poco el Señor como que nos da a entender también que en el corazón está la sede de lo que luego podría ser exteriorizado, pero que el pecado está dentro, ¿vale? Ya es adúltero quien en su corazón mira a una mujer casada deseándola, ¿no? Deseándola, pues. Evidentemente, luego puede a lo mejor hacer algo para intentar conseguirla y no conseguirlo, ¿vale? Pero en su corazón ya lo había deseado, entonces, dijéramos, deseado de una forma firme. Entonces, por ese motivo, estas acciones voluntarias ilícitas son como más importantes que las imperadas, ¿vale? Y en las imperadas pues están esas, las que ya al final se exteriorizan, ¿vale? Son producidas en modo directo a través de las otras facultades diversas de la facultad, estas acciones voluntarias imperadas. Entonces, de todas maneras, aunque evidentemente no son solamente producidas por la voluntad, también están ligadas a la voluntad, porque la voluntad tiene que querer, ¿no? No es que se produzcan de manera espontánea o automática o sin consentimiento alguno, ¿no? Sino que, bueno, yo las quiero también. Entonces, en el juicio moral, que es lo importante un poquito que vamos a ver ahora a continuación, lo importante es que cuando veamos acciones morales imperadas, exteriores, dijéramos, tenemos que intentar detectar, intentar ir a la traza de las acciones voluntarias ilícitas anteriores a esas acciones imperadas. Es decir, si yo veo a una persona solamente con una cámara, no voy a saber lo que estaba pensando en su corazón, ¿no? Entonces, tengo que intentar, en mi juicio moral, ¿no? Pues ir al corazón. Evidentemente, por eso también el Señor dice que no debemos juzgar, ¿vale? Porque nosotros no podemos ver el corazón. Pero hay cosas que son como muy obvias, dijéramos, en los comportamientos, ¿vale? Y que es difícil equivocarse. Uno lo ve como con mucha claridad. Hay algunas escenas que uno puede ver y dudar, ¿no? De si esta persona está queriendo matar injustamente a un inocente o no. Y hay otras que dices, no, es que está matándolo y este no ha hecho nada y se cruza con él y lo está cuchillando. Hay que intervenir para, ¿no? No voy a decir, como no puedo juzgar si está haciendo una cosa buena o mala, pues no intervengo, ¿no? Hay que intervenir para defender. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que se puede juzgar algunas cosas que son muy obvias, dijéramos, pero Cristo va más por el tema de no juzguéis en el sentido de no condenéis a nadie al infierno porque le toca a él y no juzguéis todo porque también os podéis equivocar y tener pues, la capacidad luego de rectificar si os equivocáis, ¿no? Vale, entonces paso al siguiente punto, que sería los diversos, la estructura discursiva del obrar voluntario, ¿vale? A ver, esto es una especie de ping-pong que se da en la mente, ¿vale? En la inteligencia del ser humano. Tenemos, por un lado, como facultades superiores, los seres humanos, que no tienen los animales. Tenemos la razón, una razón capaz de preguntarse sobre todo el sentido de las cosas y tal, que es la razón teórica, ¿no? Y la razón práctica. La razón práctica es aquella que conoce para actuar, en nuestro caso, ¿vale? Y conoce, dijéramos, sabiendo las razones por las que actúa y tal, no es lo mismo que el conocimiento animal, ¿vale? Es mucho más profundo. Y luego tenemos la voluntad, que la voluntad pues es la que nos hace capaces de ser libres. De los animales no decimos, ¿no? Que tengan una voluntad libre, sino que pues, son guiados un poco por sus instintos y por aquellas percepciones que tienen más inmediatas, dijéramos, ¿no?
Entonces, en estas dos facultades, a ver, en la inteligencia tenemos la razón práctica, la razón teórica, que es la misma razón que tiene dos maneras de actuar, ¿vale? Conocer para saber, razón teórica, conocer para actuar, razón práctica, y luego tenemos la voluntad, que sería la facultad, dijéramos, tendencia, dijéramos, hacia pues, aquello que lo explicamos otro día, ¿no? Pues la tendencia hacia aquello que amo, ¿vale? Hacia el bien, ¿vale? Entonces, en la que presenta, dijéramos, el bien a la voluntad es la razón práctica y luego la voluntad lo que hace es, siempre bajo la apariencia de bien, pues le dice que sí a la razón práctica y entonces pues, dice que sí pues, a esos bienes, ¿no? Y pone en marcha, dijéramos, las facultades que sean necesarias para llegar a conseguir esos bienes, ¿vale? Entonces, poneos un caso. Imaginad que yo estuviera muy gordo, tal, y quisiera perder peso, ¿vale? Y entonces me pongo como objetivo el perder peso, ¿eh? O, no sé, o el no ganar peso, sencillamente, ¿vale? Entonces, esto quiere decir que no estoy gordo, ¿no? Tenlo en cuenta, ¿vale? Es un ejemplo, ¿vale? Entonces, la razón práctica es la primera que interviene. Lo primero que hace es lo que llamamos la primera aprehensión de X. En este caso, X va a ser perder peso, ¿vale? Entonces, tengo el saque, dijéramos, ¿no? De la pelota de ping-pong hacia el oponente. Y el oponente es la voluntad. Y entonces, la voluntad ahora tiene que responder. ¿Cómo responde? Responde con una acción interior, siempre, ¿vale? Que es amar X. Amar X no en el sentido romántico, ¿vale? No es que la voluntad, oh, pues me he enamorado de querer perder peso, sino en el sentido sencillamente de que ante los distintos bienes que la razón práctica le va a presentar, pues la voluntad puede amar o puede rechazar, ¿vale? Odiar. ¿Sí? Porque en lugar de un bien, pues la razón práctica le puede presentar un mal. Entonces la voluntad odia los males, ¿no? O sea, rechaza los males. Entonces, quiero perder peso, es el primer punto, dijéramos, el rechazo del saque, ¿vale? Se la devuelves a la razón práctica. Entonces, otra vez la razón práctica tiene la pelota de ping-pong en su campo. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? La razón práctica hace una nueva acción también interior, que sería el juicio, que es, ¿tengo posibilidad de hacer eso, perder peso? ¿Y de qué modo? ¿Vale? Es una pregunta así como un plan un poquito genérica, pero que ya es importantísima, ¿vale? Porque en el momento en el cual la voluntad le devuelve la razón práctica, ¿no? Después de hacer este juicio, ¡pam!, le devuelve la pelota, y la voluntad ahora tiene que hacer la acción de tener la intención firme de conseguir perder peso, en ese momento mi voluntad ya está queriendo lo más importante, que es la consecución firme de ese fin determinado que la voluntad pues está queriendo, ¿no? Y que la razón práctica le ha presentado. Entonces, la siguiente acción es precisamente la intención de la voluntad, ¿vale? Entonces, la voluntad produce la acción interior intención, ¿vale? Que es la decisión firme de llegar a perder peso, en este caso. Y ese es el acto finalizador por excelencia, ¿vale? Es lo más importante, dijéramos, el corazón, dijéramos, de la acción, el alma de la acción que voy a realizar a continuación. ¿Cuál es, después de la intención, ¿vale? La voluntad, ¡pop!, se la devuelve otra vez a la razón práctica, y la razón práctica tiene que hacer lo que llamamos la deliberación, es decir, presenta los medios idóneos para poder perder peso en este caso. Pues podría ir al gimnasio, podría dejar de comer un poco, el pan, la pasta, menos grasas, tal. Podría a lo mejor hacer una dieta, podría a lo mejor salir a correr, podría a lo mejor, no sé, ¿no? Pues hacerme una liposucción, hay muchos casos, ¿no? Para perder peso. Y entonces, dentro de estos medios posibles para perder peso, podría haber algunos que fueran idóneos, que sean buenos para perder peso y no sean buenos moralmente, ¿vale? Como por ejemplo, pues esto de la liposucción, cuando a lo mejor, imaginad una liposucción a un chaval de 14 años, ¿no? Pues dirías, ostras, tío, ¿qué me estás haciendo? Eso no es un medio adecuado para este chaval. Lo que tienes que hacer es que tenga una vida saludable, dándole un régimen de comida, que el tío no se ponga gordo porque lo estás cebando, ¿no? Entonces, puede haber medios que no sean idóneos, ¿vale? Entonces, dentro de los medios idóneos, una vez que se hace la deliberación, ¡pop!,
otra vez la razón práctica le devuelve la pelota a la voluntad y la voluntad va a consentir a esos medios, así en general, ¿vale? No ha decidido todavía cuál, ¿vale? Entonces, la voluntad consiente en general a los medios que ve que son buenos, ¿vale? Y descarta aquellos que ve que no. Y entonces ¡pop!, le devuelve otra vez la pelota al juicio práctico y el juicio práctico lo que va a hacer es un juicio de elección, ¿vale? Presenta un medio idóneo de todos estos, dijéramos, un medio o una combinación de ambos buenos, ¿no? Para poder poner en práctica inmediatamente. O sea, ¿qué puedo hacer inmediatamente ahora? Pues, ¿puedo ir a apuntarme al gimnasio? No, porque estamos en cuarentena. Pues vale. ¿Puedo perder peso dejando de comer pasta y cosas grasas? Eso sí que puedo hacerlo, ¿vale? Entonces, bien, eso podría hacerlo inmediatamente, ¿no? Entonces, le devuelve otra vez la pelota a la voluntad y la voluntad finalmente produce otro acto interno que es el de elección. Es decir, elige ese medio en concreto o esa combinación de medios en concreto que puede realizar inmediatamente y que la razón práctica le ha presentado, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, dijéramos, esa es la esfera interior, ¿vale? de esta deliberación, de este pues, diálogo que ha habido entre la razón práctica y la voluntad. A partir de ese momento se van a poner en movimiento, si son necesarias, ¿vale? Facultades exteriores, ¿vale? Como el movimiento, pues ir a comprar la verdura si me hace falta comprar la verdura, tal, todo esto, ¿no? Y entonces uso activamente, dijéramos, la voluntad y uso pasivamente las facultades, ¿vale? Entonces consigo el fin y al final pues me gozo de haber conseguido pues ese fin, que es pues estar con un peso adecuado, ¿no? ¿Vale? Esto es un poco el diálogo que se da, la estructura discursiva de la obra voluntaria. ¿Por qué es tan importante? Porque es importante porque vemos que primero, a nivel mental, ¿vale?, viene la intención y después la elección. Y sin embargo, en el día a día, cuando tú ves lo que sea, lo que ves primero es la elección que la persona ha llevado a cabo y no conoces bien la intención, ¿vale? Entonces, por eso va a ser tan importante que no solamente veamos qué ha elegido hacer esta persona, sino también cuál era la intención de esa acción, porque alma y cuerpo de esa acción están en la intención y en la elección. Y no me puedo quedar solamente con lo que veo, ¿vale? Pues es tan importante. Entonces, para definir un poquito más con claridad, con profundidad, son definiciones que os tendréis que aprender porque esto entra sí o sí en el examen, ¿vale? Intención, acto lícito de la voluntad consistente en el querer eficaz de un fin con mayúsculas, ¿vale? El cual puedo conseguir, pero que todavía está distante de mí. Y entonces necesito hacer algunas acciones finalizadas para conseguirlo, que sean los medios, ¿vale? Necesito disponer de algunos medios para conseguirlos, como comprar la verdura y, no sé, pasar un tiempo, ¿vale? Entonces, este fin, que os he dicho con mayúsculas, no es el medio, ¿vale? Sino que lo que quiero es un fin honesto o placentero con mayúsculas, ¿vale? Es lo que llamamos también en moral el finis operantis, el fin del que obra, ¿vale? Que es querido por sí mismo. Vale. En la elección la cosa cambia, ¿vale? La definición de elección va a ser acto ilícito, también es un acto interior, como hemos visto antes, de la voluntad que tiene por objeto la acción inmediatamente realizable en vista del fin con mayúsculas deseado. Entonces, aquí está el tema. O sea, en el fondo, la elección es querida por la voluntad, como objeto directo de la voluntad, en vista de otro fin con mayúsculas, pero es querida también la elección, ¿vale? Entonces, presupone esta elección el acto de intención que se ha dado previamente, os decía. Y esta acción que es inmediatamente realizable, ¿no?, a la cual tiene por objetivo, dijéramos, la elección, es siempre un bien finalizado, lo que hemos llamado medio para conseguir ese otro fin con mayúsculas, ¿no? Y entonces no hay que olvidarse de que los medios son queridos por la voluntad, ¿vale? En el orden del bien, la realización práctica de la intención a través de la elección lo que hace es añadir un nuevo valor positivo o negativo a la intención solo proyectada.
¿vale? No bastan las buenas intenciones, la finalización, sino que hace falta también un recto discernimiento sobre el modo concreto de realizar estas intenciones, ¿vale? Que son pues, estas elecciones que yo realizo, ¿no? Tengo que hacer buenas elecciones en el fondo. ¿Vale? Entonces, son dos elementos que son inseparables en la proyección intencional, ¿vale? Que es lo que el otro día veíamos un poquito, que forman alma y cuerpo de pues la acción completa, ¿vale? Entonces, pasamos a, dice aquí, la valoración moral de la acción voluntaria, las fuentes de la moralidad. Vale, las fuentes de la moralidad son objeto, fin y circunstancias. Y esto no tiene nada que ver con nuestro lenguaje común y corriente, ¿vale? El objeto, os he dicho antes, no es el objeto instrumento, sino el objeto moral, y tiene una definición muy clara y muy distinta de los objetos. Esto es un objeto, ¿vale? Pero esto no es un objeto moral, nunca lo podría ser, esto es un objeto físico, ¿vale? Pues cuando hablamos de objeto moral, hablamos de la mira o propósito deliberado de la acción humana en cuanto establece una relación con las virtudes y los vicios. Es decir, si yo, por ejemplo, robo algo que no es mío indebidamente, injustamente, tal y cual, ¿no? La virtud de la justicia la estoy ofendiendo, ¿verdad? No solamente escoger una cosa que no me pertenece, sino es ofender un principio, una virtud, que es la de la justicia, con mi acción. Y entonces tengo un propósito deliberado en mi acción humana de ofender a la justicia, porque conozco que la justicia es que cada uno pues tiene derecho a tener lo suyo y yo pues le quito lo suyo al que tiene en propiedad eso y me lo quedo yo, ¿no? Entonces también se puede definir de esta otra manera, podéis coger cualquiera de las dos definiciones, a mí me gusta quizá más esta segunda. Dice, es el contenido inteligible que especifica de modo esencial, moralmente, una acción deliberada en el actuar libre, ¿no? Esta es un poco más complicada si queréis, pero a mí me parece más precisa. El contenido inteligible, porque te hace entender que el objeto moral es algo que en el fondo pues está, digo, se entiende desde un punto de vista intelectual, ¿vale? Y no tiene que ver con una realidad física. Y luego, que especifica moralmente, porque robar en sí mismo, cuando yo digo, esta persona te ha robado, ¿no? Ya el hecho de que te diga robar está como queriendo contener la injusticia del acto mismo de apropiarse de esa cosa, ¿vale? Entonces, a veces hay determinadas acciones que se pueden definir bastante bien con los términos que usamos en nuestro lenguaje común, como el de robar, ¿no? Cuando alguien dice robar, siempre se refiere a una acción injusta, ¿vale? Entonces, nunca podríamos decir robar está bien, porque Robin Hood robaba y tal, no. Si Robin Hood lo que hacía estaba bien, no era robar, era en todo caso recuperar lo robado por parte de la autoridad, ¿no? En este caso que era el rey y tal, que se quedaba con los bienes de la gente pobre injustamente. Entonces, el injusto era el rey y Robin Hood estaba haciendo una cosa buena. Pero a veces es complicado, ¿vale? Digo, porque en los casos hay muchos casos distintos y a veces es bastante complicado entender pues cuando una acción es buena o es mala. ¿Okay? Entonces, os pongo otro ejemplo. Matar a un hombre es un acto físico. Si no tienes intención de hacerlo, en el Código Penal se le llama homicidio preterintencional, o sea, sin intención, ¿vale? O un homicidio involuntario. Y entonces, seguramente, pues, digo, el tema de la culpa y de la pena, pues es mucho menor que si es una persona que realmente mata a un hombre, pues voluntariamente, evidentemente, ¿no? Entonces, si matas a un hombre con voluntad consciente, esto es lo que se llamaría un homicidio doloso, ¿vale? Ya tengo un propósito, una mira concreta que es, pues, matarlo. Luego, pues puedo tener diversas finalidades. Por ejemplo, puedo querer su testamento, ¿no? Quedarme con su testamento, con su propiedad, con su herencia. Y ese ya pues sería el finis operantis que hemos llamado antes, ¿vale? El quedarme con la herencia, ¿vale? El fin de la intención, ¿vale? De esa acción de matar a un hombre con voluntad consciente, que sería clasificado a nivel moral, como objeto moral, como homicidio doloso. Otro ejemplo, pues matar a un hombre, que sigue siendo siempre el acto físico, defendiéndome. Ahí hablaríamos de lo que sería el objeto moral defensa legítima. Cambia mucho la cosa, ¿veis? Entonces, ahí que estoy buscando, en el fondo, como finis operantis, pues proteger mi vida.
o la vida de mis hermanos, o la vida de, no sé, de algún familiar que tenga, de tu hijo, de quien sea, ¿no? Estás intentando, pues en el fondo, proteger. Entonces, ese finis operantis, proteger la vida de alguien, me hace entender mejor que la acción de matar a un hombre, en este caso es un hombre que es culpable, es un injusto agresor, ¿vale? Y entonces me estoy defendiendo, ¿vale? Entonces me hace entender mejor que lo que especifica moralmente el objeto moral es precisamente la defensa, ¿vale? Entonces le llamaríamos, pues así, legítima defensa. A veces, ya os digo, es muy complicado. En este ejemplo que os he puesto es muy sencillo verlo. Hay otros ejemplos que pueden tener mucha complicación porque intervienen muchos factores, ¿vale? Entonces, ¿cómo podríamos llamar también a este objeto moral? Finis operis. Igual que está el finis operantis, que es el fin con mayúscula, ¿vale? Pues el finis operis es el fin de la acción que yo realizo ahora como medio, pues lo podríamos, siempre es este, ¿no? El objeto moral, ¿vale? Que está compuesto normalmente pues de eso, de una acción física, que puede ser matar a un hombre, y de pues una esencia, dijéramos, de lo que hago a nivel moral, unida a el finis operantis, ¿vale? Pero dijéramos que el finis operis se quedaría en la acción física más esa esencia de la acción. Entonces, pues lo llamamos finis operis o fin de la acción. Y distinguimos del finis operantis o intención ulterior de la acción que estoy realizando, ¿vale? Entonces, este finis operis o fin de la acción es el término de la acción en relación a la ley moral. ¿Ok? Entonces, esto ya nos da como una clasificación muy buena para poder hablar con propiedad cuando, bueno, sobre todo para poder entender el magisterio cuando habla del objeto moral, para saber de qué está hablando, ¿no? Y luego también para entender que no todo puede ser reducido a he matado a un hombre, ¿no? Pues no, o sea, hay distintas formas de provocar la muerte de un hombre. Vale, luego, el segundo punto, la segunda fuente de la moralidad sería el fin. El fin se define como el objetivo al cual el agente ordena su actuar, que puede ser una o varias acciones elegidas. Y es el motor principal de la acción, es el término principal de la intención. Es un poco lo que hemos visto antes, ¿vale? En este ping-pong. O sea, el cuarto movimiento en el ping-pong es primera aprensión, querer de X, después la deliberación de los medios y después, el juicio de la posibilidad de hacerlo, perdón, y luego ya, la intención, ¿vale? Entonces llegamos a la intención, que sería pues esto, pues el motor principal de la acción que yo voy a realizar, sea exteriorizada después a través de facultades o sea simplemente pues, pues una cosa interior, ¿no? Un acto ilícito, porque también el acto ilícito hemos visto que es en el fondo pues una acción. Entonces, fin y objeto, fin con mayúscula, ¿vale? O fin como fuente de la moralidad, como objeto de la intención, o sea, finis operantis. Y objeto, finis operis, ¿vale? Son los elementos de una única acción, en el fondo, ¿vale? Y una acción justa necesita tener acciones justas, o sea, hacer elecciones justas, y luego tener fines justos, o sea, intenciones rectas, ¿vale? Y luego está el tercer punto de estas fuentes de la moralidad, que serían las circunstancias. Y aquí tampoco tienen nada absolutamente que ver con el lenguaje común, ¿vale? Las circunstancias, podríamos decir, por ejemplo, que hay circunstancias, pues puedo ir vestido de un color o de otro, eso es una circunstancia, ¿vale? ¿No? Eso a nivel moral me da exactamente igual. Tenemos que ver qué circunstancias pueden, de alguna manera, influir sin modificar el objeto moral, influir a nivel moral, ¿vale? Y digo sin influir en el objeto moral porque el objeto moral es la esencia, ¿vale? Si hay algo que tiene apariencia de circunstancia y luego en el fondo me cambia el objeto moral, en realidad no es una circunstancia, ¿vale? Entonces, ahora lo explico un poquito mejor. Las circunstancias son el conjunto de elementos secundarios que influyen sobre la moralidad de los actos, ¿vale? Que pueden tocar tanto al objeto moral, por ejemplo, el tiempo, el lugar, la cantidad o la cualidad del objeto. Por ejemplo, si robo, pues no es lo mismo robar a una hora que a otra, porque a lo mejor pues hay más riesgo robando un banco a la hora punta que robando un banco
pues cuando ya están a punto de cerrar. Puede haber una distinción entre el lugar, no es lo mismo robar en este banco en concreto, en el que yo sé que hay menos afluencia de gente, que robar en este otro banco, que a lo mejor puede haber más gente, entonces influye que puede haber un poco más de riesgo, que muera más gente, lo que sea. Y tampoco robar, no es lo mismo robar 1 euro que robar 1 millón de euros en un banco, ¿no? Entonces, o robar una chapa de, no sé, un lápiz, ¿no? Que robar pues, unas determinadas joyas que tienen un valor sentimental para la persona, lo que sea. Entonces, esas circunstancias pueden afectar al objeto moral o pueden afectar al agente, o sea, la persona que actúa, ¿vale? Por ejemplo, la condición personal de quién está actuando, el modo de actuar, los medios que yo empleo para actuar o los motivos circunstanciales que pueda haber en general, ¿no? El porqué, ¿no? El modo, dijéramos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo de medios implicados, ¿no? No es lo mismo robar con una navajita chiquitina que robar con un pedazo machete grande, ¿no? Entonces, bueno, pues hay circunstancias que pueden ser, ya digo, ¿no? Pueden, respecto a la gente, pues dar un poquito mayor de malicia al acto, porque puedes provocar más daño con un machete grande que con un machete chiquitín. Pero bueno, aún así sigue estando todo mal, no cambia el objeto moral, porque el objeto moral es asalto a mano armada, ¿no? Con un arma blanca y bueno, pues te cae la pena igual, ¿no? Y a nivel judicial, pues evidentemente te vas a la cárcel, ¿no? Si te pillan. Digo, si haces algo así. Entonces, esto sería la evaluación moral de la acción voluntaria, ¿vale? Entonces, ahora pasamos al siguiente punto, que sería, luego valoraremos tanto la moralidad según el objeto, que esto es el último punto cuando dice la integridad psicológica de la acción humana y su imputabilidad moral, ¿no? Luego valoraremos todo el tema de la advertencia, de la ignorancia, de todas estas cosas, ¿vale? Ahora me voy a centrar, dijéramos, en el objeto moral, en el fin y en las circunstancias, y en cómo afecta, dijéramos, estas tres fuentes pueden afectar a pues, la bondad o malicia de un acto, ¿vale? A ver, en la sección 4, capítulo 2 de la Veritas Splendor se dice que el acto moralmente bueno supone la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias, de todo, ¿vale? Tiene que haber bondad, dijéramos, en todo. Entonces, siguiendo a la Veritatis Splendor, punto 79, la moralidad según el objeto, ¿vale? Vamos a ir desgranando un poquito. ¿Cuándo pueden ser buenos, cuándo pueden ser malos o cuándo puede haber objetos morales en teoría indiferentes? Vale, el objeto primero. La moralidad del acto humano depende fundamentalmente del objeto moral, es decir, de aquel que está razonablemente elegido por la voluntad deliberada, ¿vale? Si el objeto es malo moralmente, pues eso, ¿no? Un homicidio por el motivo que sea, y la acción, que en su totalidad, ¿vale? Fin, objeto moral, fin y circunstancias, la acción en su totalidad va a ser mala. Va a ser mala. Y va a ser intrínsecamente mala. Lo cual no quiere decir que siempre sea pecado mortal, ¿vale? Pero quiere decir que va a ser intrínsecamente mala. No tiene por qué ser pecado mortal porque ya digo, por ejemplo, robar pues puede ser robar una cosa pequeña que no sea un objeto moral, o sea, que no sea una cantidad, dijéramos, tan grande como para configurarse como un pecado mortal, ¿vale? Pero no cambia el hecho de que tú estés robando poca cosa para que sea un acto bueno o sea un acto justificable, ¿vale? Entonces, ni las ulteriores intenciones ni las circunstancias podrán nunca hacer buena una acción que es mala en su objeto moral, ¿vale? Por lo tanto, hay finis operis, que les hemos llamado así, con una calificación moral que no puede ser cambiada por el finis operantis o la intención del sujeto, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho antes, el fin no justifica los medios. Entonces, las posibilidades que se dan en este caso serían, según su objeto, los actos humanos pueden ser o buenos. ¿Por qué? ¿Por qué son buenos? Porque son actos conformes a las virtudes, que las virtudes estudiaremos luego en el capítulo correspondiente cuáles son y la importancia que tiene y tal y cual. Pero bueno, al fin y al cabo estamos haciendo una moral
en la que las virtudes, como nos muestran el camino del bien, pues las virtudes es lo que no hay que negar con nuestro comportamiento concreto, ¿vale? Pueden ser buenas, hemos dicho, actos conforme a esa virtud, pueden ser malas estas acciones humanas, estos actos humanos. ¿Por qué? Porque serían actos contrarios a la virtud, ¿vale? O conformes al vicio, podemos decir, ¿vale? O podrían ser objetos morales en teoría indiferentes. O sea, actos que ni tienen que ver con las virtudes ni tienen que ver con los vicios, sino que son actos un poco así, pues, bueno, que tampoco les damos importancia, ¿no? De todos modos, estos objetos morales indiferentes, ¿no?, que hemos dicho ahora, tienen una cierta calificación moral según el contexto concreto en el cual son realizados, ¿no? Por ejemplo, correr, hacer un poquito, ¿no? Correr en sí mismo como acción física, decíamos otro día, pues no me da una información de si es buena o mala mi acción. Pero claro, si estoy corriendo para, pues, tener mayor salud y tal, ¿no?, para desestresarme porque he tenido un problema, no sé qué, o sea, siempre hay un contexto. Y entonces, en ese contexto yo siempre puedo coger una acción que en sí parece que es un acto indiferente, como medio, ¿no?, pero que siempre puedo decir, no, es que en el fondo lo que estoy haciendo es, pues, perder peso, ¿no?, y cuidar mi salud y tal, y eso es bueno. Entonces, siempre al final puedo encontrar, dijéramos, razones de bondad debajo de pues todos los actos que realizo, ¿vale? Y entonces se vuelven estas acciones buenas o malas a causa del fin, de esas intenciones ulteriores que tengo. Entonces, las virtudes y los vicios son discernidos por la razón humana. Una razón humana que está siempre ayudada por la revelación y por el magisterio, ¿no?, lo que veíamos al principio de la materia, pero es el juicio de la conciencia, de mi conciencia, el que reconoce práctica y concretamente la verdad acerca del bien moral, ¿vale? Entonces, va a ser muy importante, pues, también el tema de la conciencia, que luego veremos, ¿vale? Más adelante es uno de los capítulos finales. Entonces veis que virtud es importante estudiarlo, el tema de la conciencia es importante también verlo, de la conciencia, perdón, conciencia no, conciencia moral, es el juicio de la conciencia, ¿vale? Entonces, pasamos al fin. De hecho, esto lo tengo aquí mal escrito, por eso me he confundido, voy a corregirlo. No es consciencia, sino es conciencia. Conciencia. Vale, entonces, perdón, el papel del fin, ¿vale? El fin, hemos dicho objeto, fin y circunstancia. Pues vamos a pasar ahora al fin, ¿vale? Como fuente de las tres fuentes de la moralidad, ¿vale? Supongamos que tenemos un objeto moral indiferente, que hemos dicho antes. Pues si el fin es bueno, la acción es buena, ¿vale? Esto es el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? Por ejemplo, caminar por necesidad médica. Vale. Supongamos que tenemos un objeto moral indiferente, pero el fin es malo, ¿vale? Entonces la acción será mala. ¿Por qué? Porque si yo camino en vez de hacer mi deber laboral, pues el contexto, dijéramos, implica que estoy dejando de hacer algo que debería hacer. Y entonces la acción va a ser mala. Vale, ahora, esto es un objeto indiferente con distintos fines que veis que según el fin, pues se vuelve bueno o se vuelve mala la acción, ¿vale? Supongamos que ahora hay un objeto moral que es bueno, ¿vale? Y podemos tener tres posibilidades. La primera, que el fin sea bueno, y entonces como el objeto es bueno y el fin es bueno, la acción sería buena según diversos grados, dependiendo de, pues, lo buena que fuera la acción misma, ¿vale? Suponer la segunda posibilidad, que el objeto fuera bueno, pero hubiera fines con motivos concomitantes desordenados, o sea, sí, el fin es, o sea, no acaba de ser una acción mala porque el objeto moral es bueno, pero en el fondo pues estoy buscando un poquito mi fama o mi tal, ¿no? Entonces, motivos concomitantes desordenados, ¿vale? Pues la acción es buena, porque es buena, lo que estás haciendo es bueno, pero es menos bueno, ¿vale? De todas maneras, bueno, a veces por vergüenza, dijéramos, no, porque uno está buscando su fama y tal y cual, se podrían dejar de hacer cosas que son buenas. Entonces, la idea es no dejes de hacer cosas buenas, aunque tengas esos motivos concomitantes desordenados, que eso ya el Señor te irá humillando y te irá haciendo caer en la cuenta de que el único que merece la gloria, dijéramos, es Él, ¿no? Entonces,
adelante. ¿Vale? Entonces, el objeto bueno, la tercera posibilidad sería que tuviera un fin malo. Y entonces, si el fin es malo, la acción es mala. Por ejemplo, buscar amigos, no sé, la amistad, ¿no? El tener colegio con la gente y buscar amistades y tal, es una cosa buena. Pero si yo busco amigos para preparar después pues, un rapto de alguien y pedir dinero y tal y cual, evidentemente esa amistad, esa acción, ¿no? De buscar amigos, evidentemente se convierte en algo malo. De hecho, el objeto bueno, ahí hasta se podría llegar a dudar, ¿no? En el ejemplo quizá que os acabo de poner ya sería más que buscar amistad, pues ahí sería buscar cómplices, ¿no? Pero suponed que esas amistades las he buscado cuando era joven, que no tenía esta intención en el corazón, ¿vale? Entonces eran amistades sanas y tal, pero luego mi fin pues, ha hecho que incluso esa amistad que era sana se corrompa, ¿vale? Vale, y luego, no sé si el ejemplo es válido, pero bueno, en fin, más o menos, irían por ahí los tiros, ¿vale? Es para que se entienda un poco. Luego, el tercer punto, dijéramos, sería, hemos visto objeto indiferente según los dos fines, objeto bueno según tres fines distintos, y ahora vamos a ver si el objeto es malo, si el objeto moral es malo. ¿Vale? Esto lo podéis leer en Veritatis Splendor 81, lo que os voy a decir ahora. Si el objeto moral es malo, tenemos dos posibilidades, ¿vale? Que el fin sea bueno o que el fin sea malo. Si el fin es bueno, la acción va a ser mala. Porque es verdad que en grado más reducido que si el fin es malo, pero bueno, pues puede ser debido a las pasiones, que las vamos a ver más adelante, las pasiones influyen muchísimo en nuestro actuar y a veces las pasiones me pueden llevar a pues desear fines, querer fines, ¿no? Tener objetivos de mi actuar que sean en el fondo pues buenos, pero que se realicen a través de elecciones malas, ¿vale? Y esas elecciones malas muchas veces se ven influidas por mis pasiones. También podría ser por ignorancia, ¿vale? Que luego veremos un poquito. En fin, si fuera ignorancia invencible, que en ese caso mi mente ve como un fin aparentemente bueno, aquello que es malo, pues ahí podría haber una cierta excusa, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. En general, si un objeto es malo y el fin es bueno, la acción va a ser mala, ¿vale? Pero en grado más pequeño que si el objeto es malo, que es la segunda posibilidad, y el fin también es malo. Que entonces la acción va a ser mala y normalmente además siempre va a ser pecado mortal, ¿no? Si hay materia grave, si hay consentimiento perfecto, o sea que yo he consentido perfectamente sin ser obligado, sin ser tal, ¿no? Sino que yo voluntariamente he dado consentimiento a eso y tengo una advertencia plena de lo que estoy haciendo, pues entonces en general, pues ya digo, ¿no? Pues va a haber un pecado grave ahí, del cual pues luego me voy a tener que confesar para mostrar, digo, para tener la certeza de que Dios me perdona, ¿no? En los sacramentos, pues sabéis que esa certeza se da y si no hay sacramento, pues te quedas siempre con la duda, ¿no? De si el Señor te perdonará o no te perdonará. Entonces, pues son tan importantes los sacramentos. Bueno, y llegamos a las circunstancias. Hemos visto objeto moral, hemos visto fin, con todas sus posibilidades, y ahora vamos al papel de las circunstancias. Vale, en la acción moral hay circunstancias que son irrelevantes. Os pongo un ejemplo. Imaginad, robar, ¿no? El ladrón está casado o no está casado. Y a mí qué más me da que esté casado el ladrón, ¿no? O sea, es una circunstancia que es irrelevante. Entonces, esas circunstancias a nosotros, desde el punto de vista moral, no nos interesan para nada. Son circunstancias según el mundo le llama circunstancias, ¿vale? Pero no es lo importante. Y puede haber circunstancias que sean relevantes. Por ejemplo, si quien comete un acto impuro está casado, ¿vale? Porque ya eso implicaría también incluso decirlo en confesión, o sea, decir, pues mira, he tenido relaciones con una persona que no es mi mujer o que no es mi marido y le he traicionado, ¿no? Pues y me duele y me arrepiento de haberlo hecho y tal, y no quisiera hacerlo más. No sé, entonces uno en el fondo pues tiene que sacar también eso, porque no es lo mismo ir a confesarte y decir, pues he tenido relaciones con una persona que das a entender que eres una persona soltera, ¿vale? Que cuando uno está casado porque hay una gravedad mayor, dijéramos, ¿no? Entonces, para manifestar el arrepentimiento también tienes que decir, y además me duele porque he ofendido el corazón de mi mujer o de mi marido, ¿no?
Y digo, el acto físico sí es el mismo, es tener relaciones con otra persona, pero las circunstancias en este caso son relevantes, ¿vale? De hecho, en este caso incluso el objeto moral cambiaría, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es lo mismo el objeto moral de tener relaciones sexuales en sí mismo, ¿no? Que sería lo que llamamos moralmente fornicar, ¿no? Tener relaciones sexuales, que adulterar, que sería en este caso, ¿no? Por las circunstancias relevantes, ¿no? De estar casado. Entonces, veis que hay circunstancias que pueden afectar incluso al objeto moral, ¿vale? Y pueden hacerme entender mejor cuál es la especificidad moral de la circunstancia. Luego hay otras circunstancias morales que os he dicho que pueden ser relevantes, pero que no cambien, que no afecten al objeto moral, como que el cuchillo sea un poquito más grande cuando cometo el delito, ¿no? Entonces, las circunstancias, por eso, las circunstancias cuando no son relevantes, pero influyen en un pelín, en cierto grado, cuando no cambian el objeto moral, ¿vale? Son lo que llamamos accidentes del acto moral, porque el objeto y el fin son, por así decirlo, más o menos como la sustancia de la moralidad, mientras que las circunstancias son el accidente, o sea, la cosa superficial, que no influye mucho, ¿vale? Entonces, en cuanto a accidentes, es un accidente, no es accidente de tráfico, ¿vale? Es un lenguaje técnico que utiliza Aristóteles. Aristóteles habla de sustancia, que es como la esencia, y accidentes, que es como lo superficial, ¿vale? Entonces, las circunstancias como lo superficial del acto moral, ¿vale? O accidentes, si queréis llamarlo con la terminología clásica griega, hacen crecer o disminuyen la bondad o malicia de un acto, de una acción humana, pero no pueden cambiar un acto que es malo en bueno o viceversa, ¿vale? En bueno a malo. Y hay circunstancias que no pueden considerarse, ya os he dicho antes, ¿no? Pues accidentes del acto moral porque no lo son, o sea, no son circunstancias, aunque lo parezcan, como esto que os he dicho, ¿no? De la persona que adultera. O, por ejemplo, ¿no? Os pongo otro caso. No es lo mismo robar una moneda de oro que un cáliz de oro, ¿vale? Porque mientras que a la primera cosa le llamaríamos hurto simple, o sea, un robo simple, pues a la otra cosa que se hace, como tiene un valor muchísimo más fuerte porque es algo sagrado, pues le llamaríamos robos o sacrilegio, robo sacrílego o sacrilegio, ¿vale? Y no es lo mismo por robar, evidentemente, con violencia y tal y cual, por eso ya sería pues un asalto a mano armada que todavía tiene una... Entonces, cambia, ¿no? Hay cosas que, evidentemente, mutan la especie moral, entonces se entiende que por ahí no van los tiros de las circunstancias, sino que nos referimos más pues eso, ¿no? Al tamaño del cuchillo o al lugar en el que se ha realizado el acto y tal, ¿no? Vale, entonces yo creo que más o menos se ha entendido lo del tema de las circunstancias. Ya iríamos a el principio moral, los tres principios morales, ¿vale? Que serían el principio menor, el principio de totalidad y la acción de doble efecto. Son temas un poquito que me van a llevar tiempo explicarlo, ¿vale? Entonces no voy a continuar con este vídeo porque ya llevo 48 minutos y se va a hacer demasiado largo. Creo que con esto ya tenéis material suficiente como para estudiar durante esta semana. Y en el siguiente punto ya os digo, ¿no? Veremos estos tres principios y luego la integridad psicológica de la acción humana y su imputabilidad moral, que también es un tema que va a requerir un poquito de explicación. Entonces, lo dejamos aquí y espero que estéis bien todos y que el Señor os bendiga y que la pandemia pase rápido y que sigáis sabiendo, difundiendo y entendiendo que la materia de moral fundamental que estamos viendo ahora es la más importante con diferencia de todas, ¿vale? Un abrazo.